Me presento, mi nombre es Luis Puerto, conozco a algunos hermanos acá, Gabriel, Dios le bendiga. Me sorprende mucho ver a Nelson sirviendo, también trabajó con nosotros en la empresa que Dios me permite administrar y me da alegría verlos sirviendo. Nelson, Dios le bendiga, me alegra verlo. Creo que Dios está en este lugar y Él va a hablar a nuestras mentes. Yo soy nuevo en la iglesia adventista, relativamente 4 añitos, recién bautizado, pero duré 9 años como ministro asociado de una iglesia evangélica cristiana, era copastor de una iglesia evangélica cristiana. Durante 9 años sirviendo y creía que estaba haciendo las cosas bien. Ya no tomaba, no fumaba, no tenía mujeres, no bailaba pegado. Ya empezaba a dejar cosas que a Dios no le agradan. Y yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Y a Pablo le pasaba lo mismo. No saludé a don Reinaldo y su esposa. Dios le bendiga, me alegra verlos. La hermana también la he visto en algún lugar, pero no. ¿En Sion? A las 2, ¿no? A ella la he visto en algún lugar. Bueno, Pablo le pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Yo ayunaba, oraba, porque en la iglesia donde yo pertenecía, orábamos hora y media orando. Y ayunábamos todo el día, de 7 a 7. Y las vigilias iniciaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. O sea, era una iglesia de oración y Biblia, estudiamos teología y la formación de líderes y ganancias de alma era muy fuerte. Y durante muchos años estuve ahí sirviendo, pero no me sonaba la flauta, las cosas no me salían como yo quería. Y un día le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo me consagré, te sirvo, predico, gano almas, por qué no me salen las cosas? Y Dios me llevó al libro de Isaías donde dice, si no pisoteas el día de reposo, sino te deleitas en él, dice, te daré la herencia de tu padre Jacob. Y yo dije, ¿cómo así que si no pisotea el día del Señor, qué es eso? Hermanos, estudié la Biblia muchísimos años, de Génesis hasta Apocalipsis, pero el diablo, el 4.º mandamiento nunca me lo mostró. Ministro, estudiando teología, misionología, hermenéutica, todo lo que se ve en las materias, y yo no veía lo del sábado. Empecé a trabajarle a la Asociación del Oriente, soy muy amigo y quiero muchísimo al pastor Roberto Carvajal, el presidente de la asociación. Él fue mi ejemplo a seguir en ese momento, nunca me predicó de Cristo, nunca me abrió la Biblia, pero con su testimonio pude ver a Jesús a través de su vida. Qué hombre tan íntegro, qué hombre tan transparente, y hasta el día de hoy sigue siendo pues, Cristo, lógico, pero de las personas en la tierra, yo lo veo a él y digo, me gustaría tener el carácter que él tiene, porque el carácter de Cristo se ve reflejado en la vida del pastor Roberto Carvajal. Fue el que me predicó a Cristo por medio de su testimonio, nunca me abrió la Biblia, hasta el día de hoy nunca me ha abierto la Biblia, pero con nuestro testimonio predicamos a Jesús. Así era la vida de este hombre, es la vida de este hombre. Yo en ese tiempo era contratista de obra blanca, o sea, solo hacía obra blanca, lo que es pinturas y esas cosas. La iglesia me contrató, la Asociación del Oriente, y me empezó a inquietar el estilo de vida de los adventistas. Y el Espíritu Santo empezó a hacer una obra extraña en mi vida. ¿Y por qué digo extraña? Porque nadie me había hablado de la Biblia, ninguno de ellos. Pero yo empecé a tomar agua, empecé a predicar cosas que allá no se predicaban. Como yo era ministro local de ese lugar, tenía plataforma y había más de 200 personas. Entonces yo tenía el micrófono y la plataforma. Y empecé a predicar que la llenura del Espíritu Santo no es el que se cae, se revuelca y grita, sino la llenura del Espíritu Santo es cuando empiezo a dar frutos del Espíritu Santo.
Y yo decía, esos que se caen, se revuelcan y siguen, se paran y siguen siendo los mismos sinvergüenzas, pegándoles a su esposa, tratándolos mal. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Los pastores me dijeron, ¿usted qué está predicando? ¿Usted por qué está diciendo eso? Yo le dije, porque eso está en la Biblia. No, hermano Luis, usted le está haciendo mal, daño estar trabajando con esa iglesia adventista. Me disciplinaron, como era maestro de escuela dominical, allá es maestro de escuela dominical y maestro de discipulado. Hice un examen en donde a todos los corché, porque la pastora decía que uno entra al lugar santísimo por medio de la danza y los cantos, entra uno al lugar santísimo. Y la Biblia dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, pero por la sangre derramada del Cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Yo no me puedo presentar delante de Dios porque moriría quemado por el Dios de fuego consumidor. Es por la sangre que me perdona y me hace acepto a entrar al lugar santísimo. Y yo los rajé a todos porque todos escribieron, entro al lugar santísimo por medio de la danza y la adoración. Los rajé a todos. Eso era un miércoles en la tarde, 8 de la noche, todos los alumnos, no, que mire que Luis nos rajó, pastor, venga, es que mire, nos corchó. Entonces el pastor me dijo, ¿por qué los corchó? Le dije, pastor, porque ellos dicen esto. Y el pastor se quedó mirándome, le dije, ¿y eso no dice la Biblia? Eso no está en la Biblia. O dígame, pastor, si eso dice la Biblia. No, eso no está en la Biblia, le dije, entonces los alumnos dijeron, pero la pastora lo ha dicho, porque allá hay pastora. Ella lo ha dicho, pero la Biblia no. Entonces empezaron a ponerme en disciplina porque el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mí extraña. Y algo le pasó a Pablo. En Hechos 9, si tienen Biblia, me acompañan. Y si no tienen Biblia, créanme lo que les digo. O ahí en la pantalla está. Hechos 9, versículo 1 en adelante. Porque yo creo que hoy Dios va a hablar a alguien aquí en este lugar. Yo creo que Dios va a romper un esquema mental de lo que es el Dios de amor que debemos servir y seguir. Dice Hechos 9, versículo 1, dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire lo que está pasando acá. Pablo era un hombre que servía a Dios. Él servía a Dios, entre comillas. Él creía que estaba haciendo las cosas bien. Era un hombre estudiado, conocía la Biblia y estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Dice que pedía cartas y los metía presos. Él se preparó, estudió para servirle al Señor. Pero esa no era la voluntad de Dios. No era la manera de cómo tenía que servir al Señor, que así era. O sea, estaba tan convencido que hasta muerte daba con tal de defender su convicción, porque Pablo era un hombre estudiado, tenía nacionalidad romana, era un hombre bien preparado, pero él creía que estaba sirviendo al Señor. Y un día, de repente, dice la Biblia, de repente, yendo al camino, de repente se encontró con Jesús. Yo creo y quiero que hoy sea su de repente. Que hoy sea
el de repente que te encuentras con Jesús. Que lo empieces a conocer como Él es. Porque en muchas ocasiones trabajamos para la viña, pero no conocemos el Señor de la viña. Hacemos una cosa, hacemos otra y creemos que estamos sirviendo al Señor. Pero en realidad Jesús se aparece en un de repente y le dices, ¿por qué me persigues? Él creía que lo estaba haciendo bien, tenía una convicción fuerte, pero un de repente, un encuentro con Jesús transforma nuestra vida. Es un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores que hace en nosotros la diferencia. Yo tengo la clase de visitas en la iglesia de Sion. Soy anciano de la iglesia de Sion. Soy director de obra misionera. Y cuando yo le hablo esto a la gente queda así. Porque les digo, alguien me dijo, es que la iglesia adventista guarda el sábado. Le dije, no, yo no. Estaría yo como Pablo, guardando el sábado porque la iglesia adventista guarda el sábado. Estoy en la olla. Yo no guardo el sábado porque la iglesia adventista me diga que guarde el sábado. No es que el pastor no me va a bendecir, ni el anciano, ni el líder. Yo guardo el sábado por amor al Señor. Porque la Biblia lo dice. El que me convenció fue el Espíritu Santo, no otra persona. Entonces esa persona me decía, o sea, usted no guarda porque es adventista. Le dije, no, yo guardo el sábado porque Dios me mandó a que lo guardara. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo decía amarlo, yo decía servirle, pero en algo estaba ofendiendo a Dios. Pero de repente me encontré con Jesús y Él cambió mi forma de pensar. Le dijo Dios a Pablo en el versículo 5, en el 4, bueno, y cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quiero enfocarme en esto que sigue. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire lo que está diciendo aquí el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero hoy en día decimos, ¿qué es eso? ¿Qué significa dar coces contra el aguijón? No sé si alguien lo haya escuchado. Dar coces contra un aguijón. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es dar coces contra el aguijón? Hacer lo contrario. Hacer lo contrario. ¿Quién más? ¿Quién da más? Ponerse, como dice el libro de Levíticos, andar en oposición a lo que Dios dice. Andar en oposición a lo que Dios dice. Mire lo que significa dar coces contra el aguijón. Mire lo que significa. Dar coces significa darle patadas. Pero ¿por qué habla eso? Porque en ese tiempo los bueyes les colocaban su herramienta de trabajo y ellos empezaban a caminar. Y cada vez que el buey se quería torcer, el que lo llevaba un aguijón. Era un madero y en la punta llevaba como una puya, como las rejas, por decir, la puya de las rejas. Y el que lo llevaba atrás llevaba el aguijón. Y cada vez que el buey se iba a torcer de camino, porque él tenía que tener una línea para arar la tierra, él tenía que seguir derechito. Cada vez que se iba a torcer, el que lo pastoreaba le daba con el aguijón pasito, o sea, lo puyaba para que se enderezara. Y el animal empezaba a dar coces contra el aguijón. Eso es lo que quiere decir Dios ahí. Dar coces es dar patadas contra el aguijón. Y Dios le dijo,
a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El animal entre más pateaba, más se lastimaba, más sangraba, más sufría. Y Dios le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cada vez que el animal se quería torcer, lo enderezaban. ¿Y él cómo respondía? Con coces, con patadas hacia atrás. Y entre más pateaba, más se lastimaba. Hoy Dios nos dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sigas pateando y queriéndose ir por donde a usted le parece. Es tiempo de hacernos como niños. Jesús dijo a Nicodemo: ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Hágase como niños. Tienes que nacer de nuevo. Morir y nacer de nuevo. Tienen que hacerse como niños. Y yo le pregunto a personas: ¿saben qué es hacerse como niños? Y dicen: sí, es que los niños pelean y al poquito ya se reconcilian. No quiso decir eso el Señor. Cuando Dios dice: tienes que hacerte como niño, es dependencia total del Padre. Tengo un niño de 2 años, se llama Samuelito y jode como 20. Cansoncísimo. Ese jode como 20. Aquí son unos santos a comparación de mi hijo. Él, cuando uno lo molesta, cuando uno le dice algo, se bota al piso y hace ¡ah! Yo le digo: usted es bien mundano. Salió mundano de chino. Cansón. Y lo más tremendo es que le damos con varita y peor. No funciona con varita, porque yo soy de la antigua. Yo no soy de la nueva de que no hay que pegarle. No, yo soy de la antigua. Pego duro. Pero con él no funcionó. Con mi hija Catalina, sí, la grande. Ella escucha la villa, la correa y dice que le pasan nervios. El niño no le mueve nada. Usted lo puede coger y dar y no se le mueve. Es terco como una mula. De 2 añitos. Mi hijo no puede ir a donde él quiera ir. Mi hijo de 2 añitos no puede comer lo que él quiera comer. No se puede poner la ropa que él quiera ponerse. Él es dependiente 100% de sus padres. Cuando Jesús dijo: tienes que hacerte como niño, nos quiso decir: sea dependiente 100% del Padre. Hace pocos años aprendí a ser dependiente del Padre. Duré muchos años buscando y leyendo y profundizando, pero era dándole coces al aguijón. Luis Puerto le daba coces al aguijón. Y entre más hacía, nada me salía. Terco como una mula. Es que a mí no me parece que yo tenga que darle el 10% a Dios. Es que a mí no me parece que sea el sábado. Es que no es lo que a mí me parezca. Es lo que Dios dice en su palabra. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el pueblo a Dios? Y dicen: ¿nosotros en qué lo hemos robado? Y Dios dice: vosotros, todo su pueblo, me habéis robado en mis diezmos y mis ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en su casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Él lo recalca: dice el Señor, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Malaquías dice eso, no un pastor ni una iglesia. Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles que están en el huerto, coman, disfruten. Pero del árbol que está en el centro, no comerás, porque el día que coman, ciertamente morirán. Pero es que a mí no me parece. A mí no me parece que sea el sábado, puede ser el domingo, puede ser pero Dios dijo el sábado. ¿Por qué? Porque sí. Le dije yo a una persona: usted haga caso y punto. Porque es que si yo no hago caso, ¿quién es el beneficio? ¿Quién es el que lleva el bulto? ¿Yo? Si usted se va de la iglesia, Dios sigue siendo Dios. ¿Sí o no? La iglesia sigue avanzando. Cuando el rey Saúl no quiso, Dios montó al rey David, pero su reino sigue adelante. Es que me voy porque es que a mí no me parece. No es lo que a mí me parezca. Es lo que Dios manda a través de sus líderes. Yo solo tengo que ser obediente y tener la capacidad
Ahorita en nombramientos quisimos nombrar a una persona y dijo, no, yo no sirvo para esto. Porque es que le gusta que lo que yo diga se haga. Y así no es. Yo opino, pero si se votó por la opinión de los otros, yo apoyo esa opinión. No me voy en contra porque es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo. Así le pasó al diablo. Es que yo no estoy de acuerdo con el reino de Dios. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Se llevó todos los ángeles y fue desterrado. Es que a mí no me parece que Dios sea buen Dios. Es que a mí no me parece. Hermano, no es lo que a mí me parezca, es lo que la Biblia dice. Y yo les decía a esas personas, yo diezmo porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice. Yo guardo el sábado porque la Biblia lo dice, no porque una iglesia lo diga, ni que a mí no me va a bendecir ni un pastor ni nadie. Esto es con Dios, directamente con Dios. Háganse como niños, dependientes del Padre, 100% del Padre. Me arrodillo y digo, Señor, este país está terrible y necesito hacer algo. ¿Qué hago? Y llega el prestadiario, el pagadiario, tome, le voy a prestar tanto. Y a él sí le damos el 10% de intereses, hasta el 20%. Y no le refutamos nada. Pero Dios dijo, háganse como niños, dependientes. A mí me pasó algo hace unos años, ya era conocedor de la Biblia, llevaba como 8 años, 7 años en la otra iglesia. Y tenía una situación. Cada vez que me veía sin plata, llamaba a mi hermana, a Diana. Diana, hágame un favor, usted que conoce prestadiarios, dígale que me presten tanta plata. Y ella iba y me hacía el favor. Así duré muchos años pidiendo plata prestada. Y un día pasó algo y me sentí mal con Dios. La llamé y ¿sabe qué me dijo? Llama a su salvadora Diana para que le pida plata prestada a alguien. Ja, 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 ja. Se rió, o sea, fue en broma que me lo dijo. Cuando ella me dijo, llama a su salvadora Diana, yo sentí la voz de Dios diciéndome, cuando estás escaso de plata, ¿a quién busca? Nunca más en la vida volví a pedir plata prestada. Dije, no más. Cuando pasaba necesidades me arrodillaba y decía, Señor, aquí está la nómina de los empleados. Ayúdeme a pagarla. No tengo dinero. Y mi hija Catalina decía, tremendo papá, viernes mediodía no hay nómina. Y era grande la nómina, no hay dinero. Y ella me seguía viendo tranquilo y me decía, usted está tranquilo y ¿con qué va a pagar nómina? Nadie se da cuenta, ni los empleados, nadie. Solo mi hija que vive conmigo en la casa y sabe la verdad. De resto me ven tranquilos. Inclusive llegué a una obra y uno le decía al otro, no, es que esto, si el viernes no pago el arriendo, me sacan de la casa, decía el muchacho. Pero menos mal el viernes recibo sueldo y yo sin para pagarle. Yo no tenía para pagarle. Y él ya contaba con ese dinero, porque para eso trabajan. Él contaba con ese dinero. Y yo más oraba. Decía, Señor, tremendo. Viernes 2 de la tarde y nada de dinero. Y la nómina ahí. Pero yo me arrodillé y dije, bueno, Señor, yo no voy a pedir prestado. Voy a cada obra, le pongo la cara a los muchachos y les digo, no hubo dinero. Porque ¿qué más hago? 3 de la tarde. Papá, entró una consignación de tantos millones. ¿Qué será? Le dije, no sé. Pero ahorita me escribirán. Cuando, ¡pum! Don Luis, a él le consigné este dinero para que me haga esto y esto y esto y esto. El anticipo de un contrato. Dios, Señor. Y mi hija decía, uy, papá, tremendo lo que Dios hace. Llevo 12 años con la empresa y Dios ha sido el que suple esas necesidades. Pero aprendí a ser dependiente de lo que Dios diga. ¿Cuesta? Claro que cuesta. No es fácil, no es fácil. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle. Dios es el que lo hace. Pero muchas veces queremos solucionar las cosas nosotros mismos.
pero Dios nos manda a que dejemos de dar coces contra el aguijón, dejemos de patalear, de dar patadas. Escuchemos lo que Dios nos dice a través de la Biblia y caminemos como Él quiere que caminemos, porque Él es el que nos va a bendecir. El niño mío de 2 añitos tenía la costumbre de meterse al baño. ¿Y qué hacen cuando un bebé se mete al baño? Al inodoro. ¿Qué es lo primero que hacen? Jugar con el agua. Le meten la mano a la taza. Jugar allá al barquito. Mi hijo, cuando yo voy para el baño, se va detrás mío. Papá, papá. Y yo le cierro la puerta. Le cierro la puerta. Y él empieza a llorar, le da patadas a la puerta, dice, papá, ábrame, y llora, y llora, y llora, y yo no le abro la puerta, no se la abro. Así llore y se revuelque, no le abro la puerta. ¿Por qué no se la abro? Porque se va a dañar, se va a ensuciar y le va a dar una infección y va a morir. No le abro esa puerta. Así pasa con Dios. Hay puertas que queremos que se abran y oramos, ayunamos, clamamos, le damos patadas. Y Dios dice, no le abro esa puerta porque se va a dañar. Por ahí no es. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Deje de patear el aguijón porque se va a lastimar. No le abro esa puerta. No nos la abre. Y nos frustramos con Dios. Hace unos años atrás terminé un proyecto en Florida Blanca con el ingeniero Oscar Díaz, Oscar Quintero. Terminé, todos los contratistas salieron mal, yo salí bien con él, salí por la puerta grande, le di garantía, salimos de amigos y él iba a construir 1000 casas en San Pablo Sur de Bolívar. ¿A quién cree que iban a llamar? Pues al que hizo las cosas bien y no me llamó, no me contrató. Contrató a los otros que le quedaron mal. A mí no me contrató. Y yo me frustré. Y me arrodillé y decía, Señor, hice lo bueno y Él me pagó mal. Y estuve herido como por 2 semanas. Yo veía el número y no le contestaba. Bravo con Él. Y yo decía, ¿cómo es posible eso? Uno hace las cosas bien y Él no me da el contrato. Me parece que no es justo. Pasaron los años, 3 años después me encontré al maestro general, el que metió por mí, y lo vi a pie. Y le dije, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo? Dijo, no, Luis, mal. ¿Y eso qué pasó? Dijo, nos robaron 5.000 millones de pesos en San Pablo Sur de Bolívar. Quedamos todos en la quiebra. Él perdió su casa y su carro, y el ingeniero perdió el resto de capital que había invertido durante toda su vida. Y yo me encontré al ingeniero y le dije, ¿qué pasó, ingeniero? No, Luis, nos robaron, pasó esto y esto y esto. Dios me estaba cerrando la puerta, no lo dejo de entrar y yo toque y patee. Ábreme la puerta, Señor, no se la abro, no se la abro, porque se va a hacer daño, le van a quitar lo poco que ha luchado. No le abro esa puerta. Ahí aprendí a aceptar la voluntad de Dios. Ahí dije, definitivamente, yo camino. Ahorita mi hija va a tomar una decisión y yo le dije, amor, camina. Camine y si se le empiezan a abrir las puertas, avance. Pero en el momento que se cierre, no trate de forzarla. Se cerró, es porque Dios la está guardando de algo y solo Dios sabe a futuro. Nos damos cuenta por qué. Él lo sabe. Pero tenemos que hacernos como niños, dependientes de Él, dependientes de Él. Muchas veces duramos años dándole coces al aguijón, patadas al aguijón, y no nos funcionan las cosas, no nos funcionan. Dios quiere que hoy nos podamos hacer como niños y que no hagamos lo que a mí me parece, que hagamos lo que Él manda en su palabra. A eso nos llamó el Señor. A eso. La Biblia habla
de que en el Antiguo Testamento ponían dos bueyes a arar la tierra, el maestro y el alumno. Los ponían a los dos a arar la tierra. Y el alumno al lado del maestro, de tanto caminar, tanto con él, aprendía por dónde era que lo tenía que hacer. Lo aprendía. Llegaba un momento en donde lo soltaban y él ya sabía cómo hacer las cosas. Cuando yo tengo una relación íntima con Jesús, Él se empieza a parecer, yo me empiezo a parecer a Él. El carácter de Cristo se empieza a formar en nosotros, vidas. ¿Y a quién se parecen los hijos? A los padres. Los hijos se parecen a los padres. ¿Mi carácter se parecerá al de Dios? ¿Mis palabras se parecerán a Dios? Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así dice. Porque hacen lo que él hace. Y tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Por eso en Romanos 7 Pablo dice, es que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y después más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Durante muchos años yo quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Y yo le decía, Dios, ayúdame a mi carácter, transfórmame, hazme manso, hazme más humilde, porque por todo estallaba, por todo gritaba. Y Dios empieza a hacer una obra poco a poco en nosotros. Pero ¿por qué Dios no hace una obra en nosotros? Porque creemos que ya estamos bien. Y ese es el error grave. Cuando usted se pone la tapa y dice, no necesito más conocimiento, ya me parezco a Jesús. Entonces pasa lo de la oración cuando Jesús puso el ejemplo de dos personas que oraban. Y uno decía, Señor, bendíceme porque yo no soy como este. Yo no soy como este sí es un pecador. Este es un pecador. Pero yo guardo el sábado, doy diezmos, ofrendas, sirvo en la iglesia. El único pecado que no es perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Como un Dios de amor y lleno de misericordia, hay un pecado que no lo puede perdonar. ¿Saben por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazarlo. Yo rechazo al Espíritu Santo cuando yo creo que soy más bueno que otra persona. Ahí yo lo estoy rechazando. Dios dice, te quiero cambiar, transformar, bendecir, lo quiero hacer. ¿Quieres? No, Señor, yo guardo el sábado. El de hermano allá, oro por ese hermano. Señor, cambia que ese hermano es rebelde. Yo no, estoy rechazando el Espíritu Santo. Todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo soy un pecador. Ayúdame a ser diferente. Quiero cambiar. Pero hay personas que yo les predico y les hablo y dicen, ay, yo sí no, yo no tomo, no fumo, yo le ayudo a los pobres. Dijo un día, mi hija me preguntó por el papá de una amiga de ella y me dijo, gracias hermanita. ¿Yo lo puedo poner? ¿Sí? No se ríe aquí. Resulta que me decía, papá, el padre de mi amiga X, ¿él se puede salvar? Yo le dije, no. ¿Cómo así que no se puede salvar, papá? No, mi amor. ¿Pero por qué? Le dije, porque durante muchos años lo han visitado y cuando usted termina de predicar, uno le dice, ¿usted cree que necesita el perdón de Dios, el amor de Dios? Y dice, yo con el man, así se refiere, yo con el man estoy bien. Yo con el man estoy todo el día. Hay personas que sí necesitan. Dijo, aquí usted yo pienso que pierden su tiempo, porque yo estoy con él todo, yo hablo con él a cada momento. Pero hay otros que sí lo necesitan.
y toma y fuma y baila. Pero él no necesita, porque él está bien con el man, dice, yo estoy bien con el man, pero quién sabe cuál man. Rechaza el Espíritu Santo, no hay nada que hacer. Dijo el ñero, llórelo, llórelo, no hay nada que hacer. ¿Cómo usted le habla a alguien que dice que no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios, todos. Hay un vacío en nuestro corazón del tamaño de Jesús. Solo lo llena Cristo, solo lo llena Él. Durante muchos años yo quise llenar vacíos que venían desde mi niñez. A los 7 añitos perdí a mi papá. Crecí con un padrastro. Me fue re mal. Mi padrastro era una boleta conmigo. Como dicen los juventud, una caspa. Viví el infierno aquí en la tierra. Le daba a mi mamá puños en la cara como viendo a un hombre. Le dejaba los ojos morados. Y yo pequeñito veía ese cuadro. A los 14 años me volví un ñero del Rincón de Girón. Andaba con patecabra, robaba gorras para ir a Tropicana. Mi padrastro me enseñó a robar. Eso era Luis Puerto. Crecí en ese ambiente. Un día le fue a pegar a mi mamá y lo saqué a cuchillo de la casa y se fue de la casa. Nunca más le volvió a pegar a mi mamá porque le dije, la próxima vez que usted le pega a mi mamá, tenemos un problema los dos. Y él sabía que yo ya era un ñero y que yo era capaz. Y así crecí durante mucho tiempo. Trabajé, empecé a alcanzar, a lograr mis primeros sueldos y empecé a comprar ropa. Compraba ropa y zapatos y compraba ropa y zapatos. Después logré trabajar en una empresa y quise adquirir bienes. Y nunca me sentía feliz. Quise llenar todos los vacíos de niñez con las cosas materiales. Cuando ya a mis 30 años, tengo 42 años, parezco de 15 pero no, tengo 42. A los 30 años me cansé de darle coces al aguijón. Era comerciante y terminé en la inmunda, en nada, en ceros. Lo último que me quedó a mis 30 años era un apartamento que tenía en la carrera 9ª con 42 en el edificio Magá, apartamento 201. Le dije a mi esposa, vendámoslo, que yo soy bueno para los negocios y yo logro multiplicar ese dinero. Ella confió en mí, lo vendimos. Hermanos, y me gasté toda la plata en alcohol. En alcohol me la acabé. Terminé en una piecita arrimada donde mi mamá, con mi esposa y mis 2 hijos. Cuando eso tenía 2 hijos. Hoy tengo 4. Dios me ha bendecido hasta con hijos. En esa piecita entré en un estado de depresión. Mi esposa era estilista profesional, trabajaba en una sala de belleza y yo no me paraba. Yo llegaba a la mañana y duraba todo el día en pijama. No comía, no me lavaba la boca. Ella llegaba y me encontraba en pijama y me decía, ¿usted qué? Yo le decía, no, yo me quiero morir, no quiero otra cosa. Entré en una depresión terrible. Llegó una persona y me dijo, levántese, cámbiese, que le voy a presentar a una persona que lo va a ayudar a salir de esa condición. Yo dije, uy, por fin, me va a presentar a alguien que me va a prestar capital y de ahí me levanto otra vez. Cuando fuimos por el camino y me dijo, el único que lo va a cambiar se llama Jesús. No, ¿cómo se le ocurre usted me va a traer a una iglesia? Yo no creo en eso, nunca he ido a una iglesia. No me gusta. ¿A qué me trajo por acá? Dijo, dele una oportunidad a Dios. Y si él le cumple, haga un pacto con Él. Si Él le cumple, sírvale. ¿Qué tiene que perder si ya lo perdió todo? Dije, no tengo nada, ni la culpa. No tengo ni la culpa, no tengo nada que perder. Pues sí, es verdad. Ese día pasé a plataforma, me arrodillé y le dije, Señor, si es verdad que usted existe, me quita el alcoholismo, la drogadicción,
el gusto por tener otras mujeres que no sea mi esposa. Si usted me cambia, yo te prometo que le contaré a todos lo que usted hizo conmigo. Amén. Amén. Lloraba como un niño chiquito, lloraba y lloraba. Hermanos, y Dios empezó a hacer una transformación en mi vida, a cambiar mi vida. Me quitó el alcohol, el cigarrillo fue difícil dejarlo, al fin lo pude dejar, pero las mujeres no. Yo dije, no, Dios, yo las mujeres no las dejo. ¿Cómo se le ocurre? Usted me ama mucho y quiere que yo tenga muchas mujeres. Ese era mi pensamiento. Y yo ya no tomaba, no fumaba, no bailaba, pero las mujeres, no. Entonces empecé a charlar con una mujer y le dije, cuando venga de un retiro espiritual, salimos los dos. Espéreme que salimos los dos. Ella se quedó ese fin de semana, me fui para el retiro. Cuando llegué del retiro, empecé a predicarle de Jesús. Y me dijo, ¿a usted le lavaron el cerebro en esa finca? Sí. A mí me lavó el cerebro el Espíritu Santo. Él me convenció de que estaba haciendo las cosas mal. Él me convenció de que tenía que entregarme a Él y que Él iba a hacer una obra en mi vida. Desde ahí, Dioses hermanos, Pablo pensó que estaba haciendo las cosas bien. Luis Puerto pensó que estaba haciendo las cosas bien. Pero de repente me encontré con Jesús y cambió mi vida. Y dice el versículo 6, capítulo 9, versículo 6. ¿Ya está en la pantalla? Sí. Dice, él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y quiero que se enfoquen en esto. Allí se te dirá lo que debes de hacer. Aquí se te dirá lo que tienes que hacer. Es aquí. Aquí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quieres emprender un negocio? Aquí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quieres que tu hijo llegue a los pies de Cristo? Deje de darle cantaleta. Aquí se te dirá lo que tienes que hacer. Es aquí en la palabra. No es con mis cantaletas que mis hijos, mi familiar llega a los pies de Cristo. Es reflejando el amor de Jesús a través de mi vida. Así es que llegan a Cristo. Nunca les he prohibido nada a mis hijos. Solo les he dicho, yo amo a Dios porque Dios nos ha bendecido muchísimo. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarle mi vida a Él? Yo le sirvo y me guardo en santidad porque lo amo, no porque me castigue, me dé o no me dé. Es porque lo amo. Como lo amo, no tomo, no fumo, no tengo mujeres, no hago torcidos. Como lo amo, me alimento mejor. Pero es porque lo amo, no porque eso me haga más santo o eso me dé la salvación. La salvación me la da Cristo en la cruz del Calvario, punto. No hay otro método de salvación. Yo lo que hago es por amor a Él. Si no, parecemos como un perro con bozal. Un perro con bozal en la calle, usted ve un perro con bozal. Ese perro quiere morder, pero tiene un bozal y no puede morder porque tiene un bozal. Hay hermanos de iglesia con un bozal. Con un bozal. Y he escuchado hermanos diciendo, pasa una muchacha bonita y dice, no, pero lástima que yo soy cristiano. Y hay otros hermanos que son amargados. ¿Dónde está el gozo de la salvación? Tienen el bozal. No peco porque es que Dios me castiga. Es que si yo hago esto me va mal. Es que si hago esto, a Dios no le agrada que yo haga esto, entonces no lo hago para que no me vaya mal. Eso es un bozal. Quieren pecar, pero no lo hacen porque le va mal. Yo debo portarme bien y amar al Señor y servirles porque lo amo. No porque me castigue o me dé o no me dé. Es por amor a Él que le sirvo. ¿Cómo no servirle a Él si cogió un niño de 14 años, un ñero, un hombre con alcohólico, un hombre drogadicto, adúltero, y Dios empieza a hacer una obra en mi vida? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no honrar su nombre? ¿Cómo no contar lo que Él hace en mi vida? Lo único que puedo hacer hoy por Él es predicar su palabra.
ganar almas. En Mateo dijo, por tanto id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que nos mandó la iglesia adventista. No, dice, enseñándole que guarden las cosas que yo les he mandado. He aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión en Mateo 28 dijo, vayan y hagan discípulos. No nos mandó a sentarnos en la banca. Dios no estaba en mis planes. Él no era mi plan. Nunca servirle al Señor. Nunca yo quería estar en una iglesia. Dios no estaba en mis planes. Yo estaba en los planes de Él. Y usted está en la titular de Dios. Usted está en los planes del Señor. Usted no vino a sentarse solamente a escuchar a un predicador, a venir sábado en sábado. No, usted vino a ser siervo de Jesucristo. Amén. Por amor a Él, en gratitud. Porque cuando trabajamos para Dios, Él paga bien. Donde Dios invita, Él gasta. Él paga la cuenta. Donde usted mismo se invita, a usted le toca pagar la cuenta. Y ahí lloramos. Cuando quebré mi primera empresa que tuve, tenía una empresa de peluches, traía peluches de la China y vendía, y quebró esa empresa, y yo diezmaba en sobre de Manila. En esos sobrecitos no me cabían los diezmos, en sobre de Manila, imagínense, y quebré. Perdí un Aveo sedán que tenía último modelo y 3 motos que tenía para los vendedores, unos salones de belleza y unos locales. Quebré y quedé endeudado. Hasta las orejas endeudado. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿pero por qué? Si yo daba grandes ofrendas, grandes diezmos en la iglesia, predico tu palabra, gano almas, ayudo al pobre. Y Dios me dijo, el corazón de Adán echa a perder el Edén. Si usted no cambia su corazón, todo lo que yo le dé, lo va a echar a perder. Todas las bendiciones que yo le dé, usted se las tira, porque es su corazón el que está mal. Entonces mi oración a partir de ahí fue, Señor, cambia mi corazón. Ayúdame, enséñame a administrar. Porque como tenía buen dinero, yo ya no iba a las cosas de la iglesia. Pastor, qué pena, no puedo. Tengo que hacer negocios. Si no, ¿cómo llevo esas ofrendas y esos diezmos grandes? Y el pastor, ¿qué decía? Tranquilo, hermano Luis, como allá los diezmitos sí los coge el pastor. Tranquilo, hermano Luis, Dios lo entiende. Dios lo entiende. Quebré. Y Él me dijo, la bendición lo apartó del que lo bendijo. La bendición que Él me dio me apartó del que me la regaló. Porque el corazón de Adán echa a perder el Edén. Mi hijo Eduardo tiene 14 añitos. Y él me puede decir que le regale una moto. Y yo le digo, no. Aun cuando tenga para dársela, le digo no. Porque no estás preparado para esa bendición. Cuando crezcas, madures y sepas, recibes la bendición. Lo mismo pasa con Dios. Si Dios no bendice un área de su vida, es porque no estás preparado para recibirla. Cuando crezcas y madures espiritualmente, ahí Dios viene y te bendice. Cuando dejas de hacerle pataletas a Dios para que te abra una puerta. Cuando dejas de estar diciendo, yo no vuelvo a esa iglesia porque es que el hermano me dijo, la hermana me dijo, es que a mí no me parece. Ese es el carácter del enemigo. ¿Sí se acuerdan en el cielo? En el cielo dijo, a mí no me parece que este Dios que tengamos es bueno. No me parece. A mí no me parece que el Dios que tengamos sea un Dios de misericordia. Se hace lo que Él diga y punto. No. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y el diablo se llevó un poco. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Venga, vamos. Le hizo sindicato a Dios. Así hay hermanos en la iglesia. Yo pertenezco a la junta. Y hay hermanos así. Es que a mí no me parece, no es que no es lo que nos parezca. A mí hay cosas que no me parecen, pero yo apoyo desde que sea para la causa de la iglesia. Desde que no salga de los principios bíblicos. Pero hay que aprender a ser mansos y humildes como Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, porque ya está haciendo hambre. Ya es hora de almuerzo. Y los adventistas también comemos. Bueno, los que están en ayuno, pues no.
pero yo hoy no ayuno. Hoy tengo hambre. Amén. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar. Padre, en esta preciosa tarde ya, en tus horas santas, tú nos diste una palabra de dar coces contra el aguijón. Y hoy Dios habla a alguien en este lugar, o alguien que nos está escuchando frente a la pantalla, o alguien por un audio escucha esa palabra. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sigas en lo mismo. Ríndete delante de Dios. Dile, Señor, yo quiero hacerme como un niño y hacer tu voluntad. Posiblemente crees que lo estás haciendo bien, pero el único que puede revelarte el camino y decirte por dónde es, se llama Dios. Él es luz en medio de la oscuridad. Padre, hoy queremos humillarnos delante de ti. No hemos hecho las cosas bien hasta el día de hoy. Por eso dura cosa nos ha sido darle al aguijón, patear ese aguijón. Nos hemos lastimado, hemos sufrido, hemos llorado, porque hemos dado coces contra ese aguijón. Pero hoy nos humillamos y nos rendimos. Y yo te invito ahí donde estás con los ojos cerraditos, decirle, Señor, yo quiero que me ayudes a hacer tu voluntad. Yo quiero que cambies mi manera de pensar y que tu carácter se establezca en mi vida. El carácter de Cristo en mi vida. Pídeselo a Dios, que Dios lo va a hacer. Y si tienes una persona que no ha llegado a la iglesia, dile, Señor, a partir de ahora no le doy más cantaletas, sino le muestro el amor de Jesús a través de mi vida. Y clamo, oro y ayuno por esa persona hasta verlo convencido por el Espíritu Santo. El que lo convence no eres tú con tus palabras. El que convence ese hijo, esa esposa, ese esposo, el que lo convence es el Espíritu Santo de Dios. Él convence de pecado, juicio y justicia. Ora por estos momentos, por esa persona. Si quieres ganarte a alguien para Cristo, dile, Señor, en este momento oro por mi hijo, oro por mi hija, por mi esposo, mi esposa, por esta persona que le estoy dando el estudio. Ponlo delante del Señor, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en su palabra. Clama a Él y Él traerá a esa persona que tú quieres a este lugar, porque Él está más interesado que tú en que Él venga a los pies de Cristo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dio su vida por esa persona. Tú no la diste ni yo la di. Fue Cristo en la cruz del Calvario. El amor de Él está por encima de todas nuestras cosas. Entrégale a esa persona a los pies de Cristo. Dile, Señor, hoy te lo entrego a ti. Ayúdame a reflejarle el amor de Jesús a esa persona para verla aquí consagrada y buscando del Señor. Padre, todo lo que hemos pedido, no lo pedimos porque seamos buenos, porque somos muy malos, sino lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado Jesús, Salvador nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna,
nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación